Hola chicos, espero que estén bien en casa. Soy tu querido profesor Daniel Ángel y estoy listo para enseñarte una apasionante lección de fe. Entonces comencemos con esta valiosa lección número 3 titulada El profeta y el futurólogo. La ciencia ha demostrado interés en la descripción de cómo será el futuro de la humanidad. Pero lo que para el estudio secular no pasa de ser un conjunto de posibilidades, en la Biblia se presenta como la certeza viva de un Dios que siempre actúa en la trayectoria de los acontecimientos. La humanidad siempre tuvo sus genios. Algunos se destacaban en las artes, otros en la literatura, otros en las ciencias, y aún hubo quienes eran buenos prácticamente en todo lo que hacían. Ese es el caso, por ejemplo, de Leonardo da Vinci, uno de los más prodigiosos pensadores de la historia. Él fue pintor, escultor, urbanista, ingeniero, botánico, físico, biólogo, filósofo, músico y un montón de cosas más. Algunos escritores ironizan diciendo que sería más fácil decir lo que Da Vinci no era, pues prácticamente él se destacaba en todo. Quizá lo más impresionante en la vida de este artista haya sido su capacidad de hacer inventos que exigían un conocimiento muy avanzado para la época. Elaboró proyectos que solo se concretaron siglos más tarde, como el cañón, el paracaídas, el helicóptero, la escafandra y muchos otros. Por sus anotaciones, se tiene la impresión de que Da Vinci vivía mentalmente unos 300 años adelantado a su tiempo. Julio Verne fue otro hombre que tuvo una mente futurista. Aunque menos destacado que Da Vinci, él también impresionó a la humanidad con escritos como La vuelta al mundo en 80 días, Viaje al centro de la Tierra y 20.000 leguas de viaje submarino. Lo más extraordinario de esas obras es que aunque fueron escritas en el siglo XIX, anticiparon algunas invenciones que solo serían realidad a partir del siglo XX. Por ejemplo, en 20.000 leguas de viaje submarino, cuenta en forma de ficción las aventuras del capitán Nemo y su submarino, un medio de transporte totalmente inimaginable en la época del escritor. Lo más intrigante es que él describe tantos detalles acerca de la máquina que a veces da la impresión de que ya conocía el vehículo mucho antes de su invención. Algunos razonan fantasiosamente y llegan a afirmar que hombres como Da Vinci y Verne habrían sido extraterrestres o viajantes del tiempo, que conocieron el invento en el futuro y volvieron en la historia, pudiendo así escribir sobre cosas que aún habrían de ser descubiertas. Pero no es nada de eso. Esos hombres solamente eran genios, como Bill Gates, que en la época en que la computadora era material de uso exclusivamente científico y militar, ya imaginó el día en que esos instrumentos estarían en prácticamente todos los hogares del mundo. Ese ejercicio de anticiparse a lo que aún no existe se llama conjetura, es decir, una especulación deductiva acerca de cómo será el futuro, algo que puede ocurrir o no. Con la mente en el futuro. La voluntad de saber el futuro antes de que llegue no es característica solamente de los genios. Todos nosotros queremos conocer de antemano el día de mañana. Y eso es tan serio que algunos científicos crearon un área de estudios a la que le dieron el nombre de futurología. No es, estrictamente hablando, una ciencia en términos metodológicos, pero usa muchos mecanismos propios de los experimentos científicos. ¿Cuál es la definición de futurología? Según la Enciclopedia Británica, es la rama del conocimiento que, basada en el análisis del presente, previene el futuro de la humanidad, en especial en lo que concierne a la economía, la sociología y la política. El futurólogo, en este caso, sería aquel que se especializa en diagnosticar la sociedad futura. Sin embargo, jamás debe ser confundido con un profeta o vidente. El futurólogo es un analista y no recurre a ningún tipo de fuentes sobrenaturales para realizar sus proyecciones, ni atribuye a la deidad sus conclusiones acerca de lo que ocurrirá. Todo es fruto de la observación, pues según los futurólogos, el mundo de hoy nos brinda una idea de cómo será el mañana. Por el contrario, el profeta de Dios no se ata a condiciones presentes. Su énfasis se encuentra básicamente en las promesas y acciones de Dios realizadas en el pasado. Según su lógica, si Dios fue fiel ayer, es seguro que será fiel mañana. En la profecía bíblica, es el pasado lo que nos asegura el futuro, pues Dios no cambia. Si Él prometió algo antiguamente, es porque puede hacerlo y lo cumplirá. Pero volviendo a la futurología, se inicia en los Estados Unidos, al final de la Segunda Guerra Mundial. No obstante, fue en Francia que se volvió más significativa. En el comienzo, servía principalmente para desarrollar estrategias militares. Pero en poco tiempo se extendió hacia otras áreas que también necesitaban realizar sus proyecciones en cuanto al futuro.
En 1948, la compañía Rain Corporation llegó a crear en los Estados Unidos el Centro de Investigaciones del Futuro. Esta fue solamente la primera de una serie de instituciones dedicadas a esta materia. Siguiendo el ejemplo estadounidense, otros países como Francia, Alemania y el Reino Unido también crearon sus sociedades de estudios futurísticos, cuyo objetivo fue elaborar hipótesis acerca de cómo sería el mañana y cómo prevenirse de posibles problemas que aún surgirían en el mundo civilizado. Hasta en el Brasil. En 1970 fue creado un centro que se llamaba Comisión del Año 2000. Ese órgano se dedicaba a investigaciones científicas y tecnológicas cuyos resultados solo serían utilizados ahora, a partir del tercer milenio. Fallos de la futurología. Es digno de notar que los futurólogos desempeñan un papel importante en el mundo científico. Ellos, muchas veces, alertan a la sociedad acerca de su real estado y la previenen de eventuales sufrimientos en caso de que ella no cambie su comportamiento. No obstante, tomando en cuenta que los futurólogos se basan en conjeturas, es posible que a veces se equivoquen, y se equivocan de verdad. Al final de la década de 1960, por ejemplo, estaba en auge advertir que el mundo terminaría con la guerra atómica. Como previsión, es evidente que aquellos estudios estaban marcados por el contexto de la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la ex Unión Soviética. Publicaciones estadounidenses estimaban que las posibilidades de eclosión de una guerra nuclear eran de 4-1. Hoy, las ojivas nucleares se encuentran casi totalmente desactivadas o en proceso de oxidación, dentro de misiles que jamás fueron lanzados. Gracias a Dios que estaban equivocados. Sobre el año 2000 y el inicio del siglo XXI, fue abundante el número de errores cometidos no solo por especialistas en futurología, sino también por escritores o empresarios de las más diversas áreas. Solo para tener una idea del papelón, observa la lista de algunas previsiones que no se cumplieron. Por ejemplo, Cher Haidt, autora del libro Relato Haidt, acerca de la sexualidad femenina, afirmó en 1980 que el acto sexual disminuiría y dejaría de tener la importancia que tuvo en el siglo XX. ¿Qué es lo que se ve hoy? Los comerciales se valen del sexo prácticamente para todo, hasta para vender automóviles. La mayoría parece pensar con hormonas y no con neuronas. Para ellos, el sexo se convirtió en una generalizada obsesión. Timothy Leary, el gurú estadounidense de la contracultura, anunció en los años 60 que el comunismo ateo y materialista dominaría el mundo entero, con excepción de los Estados Unidos, Canadá y quizás Australia. ¿Qué se ve hoy? El comunismo cayó junto con la desintegración de la Unión Soviética y la caída del muro de Berlín, y China abrió sus puertas al capitalismo occidental. La religión antes prohibida en esos sistemas ahora se esparce menospreciando el ateísmo de algunos gobernantes. En 1943, Thomas Watson, el fundador de la IBM, International Business Machines, que traducido al español es Máquina de Negocios Internacionales, previó en un discurso que en el siglo XXI el mercado mundial solo tendría lugar para 5 computadoras, pues el alto costo no permitiría la producción de otras máquinas. ¿Qué se ve hoy? Hoy son más de 300 millones las computadoras personales que se encuentran diseminadas en los hogares del mundo entero. Hasta los niños juegan con computadoras y navegan por Internet. Cuando apareció en los Estados Unidos la novedad llamada televisión, un ingeniero llamado Frank Merlin exhibió un proyecto al que llamó la Casa Televisiva del Futuro. En su visión, alrededor del año 2000, todas las casas serían redondas, para que el televisor estuviera en el centro y pudiera ser visto desde todos los lados. No habría más cuartos cuadrados con los muebles en los rincones. ¿Qué se ve hoy? Ya pasaron más de 5 décadas desde la previsión de Martin, y hasta hoy las casas son construidas según los modelos tradicionales y no en forma redonda. Pero para no decir que él se equivocó en todo, vale la observación de que, realmente, los aparatos de televisión, desdichadamente, constituyen hoy el centro de la vida familiar. En el mundo de la luna, Gerard K. O'Neill, profesor de física de la Universidad de Princeton, escribió en 1980 el libro Colonias humanas en el espacio, en el que afirmaba que en poco tiempo el sistema solar, empezando por la Luna, sería transformado en colonias de habitación humana, y habría más personas morando en el espacio que en el planeta Tierra. Si el anuncio de O'Neill sucediera, sería común que las familias se mudaran desde La Paz o Cochabamba hacia el interior de Marte. O quizás alguna red de comida rápida ganaría el mercado abriendo sucursales en una de las lunas de Júpiter.
¿Qué vemos hoy? Aún continuamos aquí, bien firmes, con los pies en el piso. Las familias se mudan, es verdad, pero su ruta no es de Santa Cruz a Saturno. Sin embargo, la proyección de O'Neill valdrá para algunas personas que, a despecho de estar en la Tierra, viven con la cabeza en el mundo de la Luna, pero ese es otro caso. También se dijo que después del año 2000, las personas solamente morirían en accidentes, pero esto no sería definitivo, pues los fallecidos podrían ser congelados para ser tratados más tarde. Las enfermedades estarían completamente erradicadas de la humanidad. Quien dijo esto fue el Dr. F. M. Esfandiary, futurólogo y consultor de la ONU en los años 70. ¿Qué vemos hoy? El aumento y el surgimiento de nuevas enfermedades. A cada paso, la medicina se topa con alguna nueva enfermedad hasta entonces desconocida, o quizá con el regreso de algún padecimiento que creía haber sido erradicado. Las personas continúan enfermándose. El coronavirus es un ejemplo. Y la curación para muchos males continúa siendo un sueño infinitamente distante. Imagina qué maravilla sería si la proyección del sociólogo Herman Kahn se hubiese cumplido. En 1967, él afirmó que en el futuro las personas tendrían vacaciones largas y tiempo de trabajo más corto. De acuerdo con sus cálculos, nosotros trabajaríamos 147 días y descansaríamos 218. Además, la jubilación vendría más temprano y la jornada diaria no pasaría de 6 horas. ¿Qué vemos hoy? A pesar del aumento de la tecnología, las personas aún continúan muy atareadas. Y aún tomando feriados, la jornada de trabajo todavía es casi 10 veces mayor que el periodo de vacaciones dado a un empleado. El pronóstico de Kahn era demasiado bueno para ser verdad, ¿no es cierto? También se habló sobre autos voladores. Algunos industriales estadounidenses y japoneses declararon que el auto volador sería el vehículo de clase media en el futuro. Baratos y fáciles de conducir, representarían en el año 2000 el fin de los congestionamientos de tránsito. En el aire, ¡wow!, nunca andarían a menos de 80 kilómetros por hora. ¿Y qué vemos hoy? Ciudades como Lima, Santiago y Buenos Aires sufren todos los días con el congestionamiento de millones de automóviles que transitan por las principales calles y avenidas. En las horas pico, los autos andan a un promedio de 6 kilómetros por hora, la misma velocidad de los carruajes en 1800. Por ahora, los autos solo vuelan en la televisión o cuando caen en algún precipicio. Por lo demás, continúan con las ruedas en el piso. Como puedes ver, algunos pronósticos parecen más premiopías que previsiones del futuro. Los futurólogos muchas veces fallan porque dejan que su visión sea moldeada por las circunstancias y los sentimientos de su época. Si se vive en un tiempo de bonanza o se habla desde los países ricos, pronostican el cielo para la humanidad. Si están en un periodo de posguerra o de cuarentena, tienden a ser pesimistas y proclamar el advenimiento del infierno. Quizás el mayor error de los primeros futuristas haya sido el de no visualizar los tonos grises que la realidad presenta. Para ellos, todo es negro o blanco, cielo o infierno. En muchos momentos, la historia porfió en quedarse en el término medio, sin oscilar para ninguno de los extremos previsibles. Por eso es peligroso cualquier sentimiento de euforia acerca de detalles que aún no sucedieron, pues el futuro puede sorprendernos. Seguridad en la profecía. Con relación a la profecía, la historia ya es muy diferente. Siendo que habla en el nombre de Dios, el profeta no puede darse el lujo de cometer errores, como es común en el campo de la futurología. Si hace previsiones espectaculares o habla de cosas absurdas que nunca se concretan, no puede decirse que es representante de un Dios omnisciente. Por lo tanto, su mensaje es más serio que la conjetura de un analista. De acuerdo con la Biblia, el profeta no es el originador de lo que habla, pues nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Qué significa esto? Que a diferencia del futurólogo, el profeta de Dios jamás presenta el fruto de sus propias investigaciones o conjeturas. Ni aún se puede decir que él sea el autor de aquello que escribe, pues solamente expresa lo que está de acuerdo con la voluntad reveladora de Dios. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, 2 de Pedro 1:21. ¿Sabes lo que significa ser movido por el Espíritu?
Significa transmitir a las personas un mensaje revelado directamente por Dios. Eso es más que sentarse delante de una computadora e imaginar el mañana sobre la base de cálculos, informaciones y estadísticas. Profetizar no significa señalar las posibles tendencias de la sociedad, sino repetir con palabras humanas aquello que fue dicho por el mismo Dios. Mira lo que dijo el rey David en 2 Samuel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. ¿No es maravilloso? A través de los profetas, Dios nos permite espiar sus planes con relación a la humanidad. Y en ellos está claro que la victoria del bien es un capítulo que jamás dejará de ser escrito, pues ya estaba previsto desde la eternidad en el proyecto de Dios. Querido alumno de sexto, disfruto mucho haciendo este video para ti. Y deseando que aproveches tu lección, tengo unas preguntas fáciles y deseo que las respondas en tu cuaderno de religión y valores, ¿ok? 1. En tu opinión, ¿por qué será que el futuro fascina tanto a la humanidad? 2. ¿Por qué será que los futuristas se equivocan tanto si hablan basados en datos, números, investigaciones y relatos? 3. Alguien fue llamado para ser profeta. En tu opinión, ¿tiene libertad para rechazar la invitación de Dios? Y 4. ¿Por qué será que Dios se vale de los profetas como intermediarios de las revelaciones divinas? Aparentemente sería más práctico si Dios mismo hablara directamente a la humanidad, pero Él eligió usar representantes. ¿Por qué crees que sea? Espero que muy pronto estemos nuevamente juntos. Soy tu profesor Daniel Ángel y hasta un próximo encuentro.